Estamos arrancando el consultorio de Miguel en este día martes. Gracias por escucharnos a través de la 99, tu estación favorita en Morelos, y también a los que nos ven a través de YouTube en Diario de Morelos 1. Recuerden que ahí se sube el consultorio de Miguel. Por si llegan a perderse alguna parte del programa, no se preocupen. Van directamente a YouTube, Diario de Morelos 1, se suscriben y listos para poder tener alguna situación que a lo mejor se les escapó. Recuerden que también estamos a través de lo que es nuestro WhatsApp, importantísimo para que ustedes se comuniquen con nosotros. Y si tienen dudas, si tienen preguntas, aquí está el especialista el día de hoy para hablar también con nosotros y tratar de esclarecer este tipo de dudas o preguntas que puedan tener. El teléfono es el 777-270-4902. 777-270-4902. Pues está con nosotros el doctor Juan Manuel Benítez Rivera. Gracias por estar con nosotros el día de hoy. Médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Médico también especialista en medicina interna por la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, con residencia médica en el Hospital Universitario de Puebla. Certificado también vigente por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Actualmente se desempeña como jefe de servicio de medicina interna del Hospital General Regional número 1 del IMSS en Cuernavaca, Morelos, y un sinfín de preparaciones y experiencia que tiene también, doctor. Pues bienvenido, gracias por acompañarnos el día de hoy para hablar de este tema importante. Miguel, muchas gracias. Buenos días a todo tu auditorio. Estamos a la orden para poder platicar de un tema muy importante. Lo que es la fibromialgia. Hablemos de qué es la fibromialgia y cuáles son algunas de las causas. Ok. La fibromialgia está definida como un conjunto de signos y síntomas que pueden tener diferente etiología, algo que se conoce como un síndrome, en el cual vamos a encontrar característicamente, o cuya principal característica es el dolor. Es un dolor crónico, es un dolor generalizado, no tiene una localización específica, ¿de acuerdo? Entonces es esto, un dolor crónico generalizado, no tiene una localización específica y que no se puede explicar por alguna alteración estructural o inflamatoria. No lo podemos documentar de esa manera. Hay algunas enfermedades, por ejemplo, reumatológicas, como puede ser la artritis reumatoide, en la cual sí hay un componente inflamatorio inmunológico y en el cual justifica los hallazgos de la sintomatología. En el caso de la fibromialgia, no. Ok. Sí. Últimamente se escucha, o en recientes años se escucha mucho este término, este concepto, este nombre de fibromialgia. ¿A qué se debe que hoy en día sepamos o escuchemos un poco más de ella, pero desconozcamos prácticamente lo que es? Bien, hemos estado escuchando más de la fibromialgia porque se ha documentado de mayor manera. Antes, al no tener de manera muy clara el cómo se producía la enfermedad, la podían encasillar en trastornos musculoesqueléticos, en trastornos reumatológicos. Actualmente hay algunas teorías mediante el cual se produce la enfermedad, que van desde alteraciones en los neurotransmisores a nivel cerebral. ¿Sí? Eso hace que el paciente tenga manifestaciones también de un componente de ansiedad, de depresión, ¿sí? Y alteraciones en el sueño. Ese es el otro de los componentes que tienen los pacientes que habitualmente tienen o que presentan esta enfermedad de la fibromialgia. Es un diagnóstico que se hace, algunos compañeros no están muy convencidos del término, pero que se hace por exclusión. Eso como es, se van descartando otras causas que nos expliquen la afectación que tiene el paciente hasta que podemos tener la sospecha diagnóstica de fibromialgia. Si es un trastorno que está infradiagnosticado, no es algo que se diagnostique de manera muy común. Y esto es porque no es algo específico. No hay un estudio de laboratorio hoy, o no hay un estudio de imagen hoy, que sea el que nos va a dar el diagnóstico definitivo de fibromialgia. Entonces es un componente de cosas que tenemos que evaluar con el paciente para poder llegar a ese diagnóstico. ¿Hay algunas causas conocidas de fibromialgia? Causas como tal o que sean la causa directa, no. Es algo multifactorial. Hablaba hace un momento que hay alteración en los neurotransmisores a nivel cerebral, pero también hay algunos otros componentes que pueden influir en esto. Pacientes que tienen obesidad, algunos pacientes que sí tienen una enfermedad reumatológica propiamente, como artritis reumatoide, como lupus eritematoso, sí tienen mayor predisposición a tener este problema. Se ha documentado por ahí cierto componente genético. Los pacientes que tienen un familiar de primero o de segundo grado que han sido diagnosticados con fibromialgia, se ha visto que tienen hasta 8 veces más riesgo de padecer la enfermedad. Entonces, sí hay cierto componente genético, pero también hay alteraciones a nivel cerebral,
¿Hay alguna edad en la que se haya diagnosticado que sea, no sé, ya sea como el rango de edades, hablando también en hombres y en mujeres? Sí. ¿Cómo está la estadística? Lo más común es un grupo de edad, entre los 20 y los 50 años. Okay. No es exclusivo de esa edad. Se han documentado casos muy raros en niños o incluso en personas ya de edad más avanzada, pero el grueso de los diagnósticos se hacen en pacientes que tienen entre 20 y 50 años de edad. Okay. ¿De acuerdo? Algo bien importante y que debe de tenerse en cuenta, la relación entre los hombres afectados y las mujeres sí es bastante. Hay una diferencia. Por cada hombre hay 10 mujeres que son diagnosticados con fibromialgia o que tienen mayor riesgo de padecer fibromialgia. Como parte de su conocimiento, lo que se ha también investigado, ¿por qué esta causa? ¿O por qué esto de 1 a 9? 1 a 9. Hay algún estudio por ahí que se hizo y que quedó al final de cuentas en teoría, no es algo que esté comprobado al 100%, que tiene que ver con la producción de serotonina. La serotonina es un neuroquímico, es un neurotransmisor a nivel cerebral, ¿de acuerdo? Y que se ha visto que en algunas mujeres que tienen fibromialgia está en menores cantidades. Esa podría ser una de las explicaciones que se encuentran para poder explicar la relación que hay tan marcada de un hombre, 9 o 10 mujeres con el padecimiento. Nos preguntan por aquí, ¿cómo se diagnostica la fibromialgia? La fibromialgia es un diagnóstico clínico. ¿Qué significa esto? Se tiene que hacer una evaluación al paciente. Tenemos que hacerle una historia clínica detallada porque en el interrogatorio que nosotros hacemos al paciente podemos encontrar la causa de alguno de los síntomas. ¿De acuerdo? Claro. Entonces tenemos que preguntar los antecedentes, tenemos que hacer una exploración física, ¿de acuerdo? Tenemos que revisar el paciente. De hecho, para poder tener la sospecha del diagnóstico de fibromialgia, se tiene que hacer presión en ciertos puntos predeterminados del cuerpo, ¿sí? En el tronco, en las extremidades. Son 18 puntos los que se tienen que presionar. Okay. ¿Sí? Se tiene que evaluar la tolerancia al dolor haciendo esta presión y teniendo 11 de esos 18 puntos ya podemos sospechar en fibromialgia. Esto siempre y cuando se haya terminado una evaluación que incluye algunos exámenes de laboratorios básicos que no nos expliquen la causa del dolor. Okay. Entonces, es un diagnóstico clínico y no hay un estudio ni de laboratorio ni de imagen, ¿sí?, que sea concluyente para fibromialgia. ¿Quién es el especialista que nos puede diagnosticar precisamente esto? Porque de repente tenemos pues solamente nuestro médico de cabecera cuando lo tenemos, porque desafortunadamente, y lo comentamos aquí en el consultorio de Miguel, y por eso que existe el consultorio de Miguel, hay una situación de falta de cultura por la prevención en nuestra salud. Y muchas veces no sabemos con qué especialista acudir, con quién debemos de ir para un diagnóstico. Bien, para hacer el diagnóstico de fibromialgia lo puede hacer el médico que capta al paciente, siempre y cuando tenga los conocimientos y la sospecha de que el paciente pudiera estar cursando con esta enfermedad. Al ser un problema multifactorial o que tiene diversas maneras mediante las cuales se produce, tiene cierto componente de neurología, tiene cierto componente de psiquiatría, de reumatología incluso, ¿de acuerdo? Pero muchas de las veces, para poder integrar todo esto, es conveniente la cita o la revisión por medicina interna, que es la especialidad que se encarga de hacer los diagnósticos como tal. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a la fibromialgia? Los factores de riesgo asociados a la fibromialgia es la condición del género, es más frecuente en mujeres, obesidad, y padecer algunos trastornos autoinmunes o inmunológicos. Comentaba de la artritis reumatoide, del lupus eritematoso sistémico, se han asociado a más casos de fibromialgia. ¿Cómo afecta precisamente la fibromialgia a la calidad de vida de a los pacientes que tienen precisamente esto o que son diagnosticados con fibromialgia? Bien. La afectación que pueden llegar a tener los pacientes puede ser desde situaciones de dolor a lo largo del día que incluso pueden pasar o pueden remitir de manera espontánea hasta cuestiones incapacitantes. De este tipo de dolores que me gustaría que fuéramos a lo mejor un poquito más
de forma común, cómo es este tipo de dolor? No sé si nos pueda explicar para la gente que nos está escuchando y nos está viendo, porque de repente pues nos duele algo, pero ni le damos como esa connotación, ni siquiera decimos, solamente me duele, me tomo una pastilla o no sé. ¿Cómo es esta situación? Claro, el dolor no tiene una característica en específico. Muchos de los pacientes mencionan la característica de dolor muscular, dolor articular, como si hubieran hecho mucho ejercicio, fatiga crónica, es esa sensación de cansancio, lo que pudiera ayudarnos a identificar el problema, ¿de acuerdo? No es un dolor en específico. A veces hay algo que se llama alodinia o hiperalgesia, situaciones en las cuales una persona que no tiene fibromialgia pudiera no condicionarle el dolor, como por ejemplo hacer presión sobre uno de los músculos. Sí se siente, tenemos la sensibilidad, pero las personas que tienen fibromialgia, ese estímulo pudiera condicionarles un dolor realmente importante. Inclusive creo que a veces hasta un abrazo que se da bastante fuerte o alguien que te saluda así, lo he notado con algunas personas, ahora que lo menciona, doctor. Sí, son situaciones cotidianas que en alguna persona que no tiene este problema pasa desapercibido, pero en las personas que tienen fibromialgia sí les condiciona dolor. Y es un dolor real. En algún momento se llegó a catalogar este problema como histeria. ¿Sí? No hay que estigmatizarlo como tal, no hay que ponerle etiqueta, pero sí llegó a considerarse como una enfermedad que no tenía una explicación física o una explicación estructural. Se han hecho estudios de imagen, sobre todo en los que sí se han observado alteraciones estructurales en ciertas áreas del cerebro, ¿de acuerdo? En las cuales no hay una inhibición del dolor. Muy bien. ¿Sí? ¿Y de qué otra forma afecta precisamente la calidad de vida de los pacientes? Ya me decía esta parte de dolor, pero también en la vida habitual. En la vida habitual. El paciente menciona fatiga crónica. Si un paciente se siente cansado todo el tiempo, no va a rendir en el trabajo, no va a rendir en la escuela. ¿De acuerdo? Entonces, hasta el 70-90% de los pacientes tienen alteraciones en el sueño. Otro tanto está asociado con trastorno de ansiedad y depresión. ¿De acuerdo? Entonces, el no estar bien, el sentirte cansado, te impide muchas veces trabajar, muchas veces estudiar o hacer algunas otras actividades pues, a las que se dedica el paciente. Sí puede llegar a ser incapacitante, que incluso interfiera con las relaciones interpersonales o incluso con el trabajo. Hay pacientes que dejan de ir a trabajar porque el dolor es muy intenso. Por aquí nos preguntan, ¿este tipo de cansancio o fatiga yo a veces lo siento por las tardes, pero no es tan recurrente? ¿Esto puede ser considerado parte también de un diagnóstico de tener fibromialgia? No necesariamente. Sí. Aunque no hay un horario en específico en el cual se presenta el dolor, habitualmente en la mayoría de los casos pudiera ser de predominio matutino, asociado a cierta rigidez y que empeora con el movimiento. ¿De acuerdo? Muy bien. Si se presenta esta sintomatología, lo conveniente sería acudir a una revisión para hacer la historia clínica, la revisión, ¿sí? Y poder ofrecer un diagnóstico y un tratamiento, desde luego. ¿Tratamientos habituales que existen actualmente? Al ser un problema de causa inespecífica o que no está poco claro, el tratamiento o un tratamiento específico no lo hay. No existe hasta el momento alguna intervención, algún medicamento, alguna tableta, alguna inyección o alguna cirugía que vaya a resolver el problema como tal. El tratamiento es multidisciplinario. Al tener un componente psicológico, psiquiátrico, hay algunos pacientes que incluso su mecanismo por el cual se exacerban los síntomas a veces viene de la propia alimentación. Hay algunos pacientes que tienen intolerancia al gluten, componente de enfermedad celíaca, o que no tienen ese componente de enfermedad celíaca, pero el consumo de ciertos carbohidratos pudieran condicionar exacerbación en los síntomas. Ahí entra la parte de nutrición. Entonces es un tratamiento multidisciplinario que va desde la cuestión médica, rehabilitación y fisioterapia. Hay que hacer ejercicio, no está contraindicado. Aquí es un poquito... Pero si no tienen ganas, porque eso es algo que luego me comentan algunas personas, que se sienten sin ánimo de hacer ninguna actividad física, que eso es como una recomendación de hacer actividad física, pero no tienen ganas. ¿Qué pasa ahí, doctor? Hay un componente, como mencionaba hace unos momentos,
asociado con el trastorno de ansiedad y depresión. Ya. Se tiene que atender esa parte. Sí. Muchas de las veces una de las manifestaciones de este trastorno de ansiedad y depresión viene precisamente la falta de motivación para hacer alguna actividad física o recreativa, ¿de acuerdo? Se tiene que atender esta parte con psicoterapia, fármacos cuando sean necesarios, ¿de acuerdo? Y bien importante la prescripción de la actividad física. Tiene que ser una actividad física prescrita habitualmente por un profesional, porque debe de ser una actividad aeróbica y de bajo impacto. ¿Sí? Muchas de las veces los pacientes les prescriben ejercicio, terminan más cansados, terminan con más dolor. Y eso, desde luego, que los desmotiva a continuar con la actividad física. Entonces, tener mucho cuidado con esto porque sí sé de algunos casos que efectivamente como parte también de los consejos que se dan para este tipo de dolores o para también tener una terapia mejor es hacer ejercicio, pero se van directo a hacer ejercicio sin antes consultar a un especialista que les dé precisamente la cantidad y el tipo de ejercicio que deben de hacer. Importantísimo. ¿La fibromialgia es dentro de las enfermedades raras? ¿O no entra en este campo? No es tan rara, no es tan infrecuente. Quizá no se diagnostica tanto como se debiera. Es una enfermedad que no es nueva, ¿sí? Pero que se clasificó apenas, o se le dio una clasificación hace no mucho. De hecho, el 12 de mayo es el día en el cual... Fue apenas, el día domingo. Apenas, exactamente, en el cual, pues bueno, está dedicado a esta enfermedad. Y eso fue porque en 1992 la Organización Mundial de la Salud le dio su clasificación dentro del Catálogo Internacional de Enfermedades. ¿De acuerdo? Entonces, no tiene mucho tiempo, relativamente, tendrá 30 años, ¿sí? En que tuvo su clasificación y tuvo sus criterios de diagnóstico. Entonces, es una enfermedad que está muy poco diagnosticada. En algunos estudios se ha documentado que sí la llega a padecer del 2.5 al 5% de la población. No es poquito. Sí, no es poquito. Además, también asociado con estos temas pues, de salud mental, ¿no? Y también de salud pues, emocional, creo que pues, conlleva a que se esté presentando más ahora en estos tiempos después de pandemia. Sí, claro. Y el componente emocional es bien importante. ¿Sí? Entonces, ahora las personas buscan más atención médica. Ahora las personas tienen más información a la mano. El hecho de que las personas ahora vayan a las redes, vayan al internet, busquen en la red la explicación a ciertas enfermedades, pues bueno, muchas de las veces los hace que busquen la atención médica y que se vaya diagnosticando de alguna manera más frecuente. Muy bien, estamos en el consultorio de Miguel el día de hoy, tenemos que irnos a la pausa, estamos hablando de fibromialgia, está el doctor Juan Manuel Benítez Rivera, médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Si tienen dudas y preguntas, ya están llegando, regresando de la pausa, vamos a exponerlas para que ustedes también, pues no se queden con ninguna duda al respecto. Yo creo que ese tipo de enfermedades y en general también hablando de las enfermedades y de la prevención de nuestra salud, siempre tenemos algo ahí que nos da pena preguntar o nos da miedo preguntar. Recuerden que el consultorio de Miguel es de forma anónima, ustedes nos hacen su pregunta sin decir nombres ni más y ya ustedes van a escuchar al aire la respuesta que nuestros especialistas, como el día de hoy el doctor Juan Manuel Benítez, tiene para ustedes y para todos los que escuchamos el consultorio de Miguel. Bueno, vamos a la pausa y regresamos. Recuerden, 777-270-4902. 777-270-4902. Seguimos en el consultorio de Miguel hablando de fibromialgia. El día de hoy con un especialista que es el doctor Juan Manuel Benítez Rivera, médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Hablábamos fuera del aire que no existe pues una forma de prevención de este padecimiento, pero sí podemos hacer cosas buenas que no solamente van a ayudarnos a no padecer fibromialgia, sino también muchas enfermedades que sí nos va a ayudar a prevenir. Como decía, el ejercicio, la alimentación, la calidad o higiene del sueño. Platíquenos un poco más de esto que sí podemos hacer, doctor, porque nos decía que es una enfermedad que no se puede prevenir al 100%. Claro, y al no tener una causa identificada o una causa precisa por la cual se produce la enfermedad, no hay una intervención, no hay una manera que tengamos nosotros de prevenir la enfermedad. No es voy a hacer esto para evitar la fibromialgia.
No lo hay como tal. Pero sí hay algunas recomendaciones o algunas actividades que pueden realizar las personas en casa, en su vida cotidiana, que pueden integrarlas para tratar de evitar algunas situaciones que predisponen a esta enfermedad. Hablábamos de la cuestión de la salud mental, eso es bien importante. ¿Sí? Todos necesitamos en determinado momento intervenciones de psicología o incluso de psiquiatría, quitando el estigma de ir al psiquiatra, ¿no? Porque es algo que de repente por ahí como que aún limita. En estos días sigue, ¿no? Sí, es algo que no debería de ser, ¿sí? Son situaciones que requieren de ayuda, hay profesionales para ello y que se deben de atender. Entonces esa es una de las situaciones, que cuando nosotros identifiquemos alguna situación que nos esté afectando de manera emocional, solicitar la ayuda, buscarla y recibir la atención. Muy bien. ¿Sí? Eso es una situación. La otra cuestión con la cual está asociada es con la obesidad. Hay pacientes que tienen obesidad y que sí está documentado que tienen mayor riesgo de tener este tipo de trastornos. Hay que ser muy cuidadosos con la cuestión del ejercicio. ¿Sí? Hay que hacer ejercicio, hay que evitar la cuestión de los malos hábitos de alimentación que nos vayan a promover una ganancia de peso. Hay personas que consumen más alimento o más calorías de las que necesita, genera sobrepeso, genera obesidad y eso por sí mismo aumenta la presión, aumenta el peso sobre las articulaciones, generando dolor. Hay pacientes con fibromialgia que tratan de mitigar el dolor comiendo. Eso nos va a generar un círculo vicioso porque el paciente siente dolor, no está diagnosticado como tal con la fibromialgia, pero es el componente del dolor el que lo está afectando. Busca la manera de mitigarlo, comen de más, genera aumento de peso y eso genera mayor dolor en las articulaciones, mayor dolor a nivel muscular. Es un círculo vicioso. Muy bien. Entonces sí se tiene que atender esta parte. Y la otra situación que platicábamos acerca de la higiene de sueño. Los pacientes que tienen fibromialgia tienen alteraciones en el sueño y eso está documentado por el electroencefalograma, que es un estudio en el cual mide las ondas cerebrales tanto despierto como dormido. ¿Sí? Si hay alteraciones. Aquí es bien importante cuidar. ¿Cómo serían esas alteraciones del sueño? Porque sabemos que una higiene, pues sí, tiene que ver con dormir en el espacio ideal, dormir 7, 8 horas, también depende de cada cuerpo, actividad que tenga pues la persona. Pero, ¿cómo afecta cuando alguien tiene fibromialgia? Hay ciertas alteraciones a nivel de las ondas cerebrales, ¿de acuerdo? Eso implica que el paciente no tenga sueño profundo. Tiene un sueño más superficial, tiene despertares frecuentes en la noche, condiciona que el paciente no descanse y que al otro día se sienta cansado y se sienta con sueño durante el día. Si el paciente duerme durante el día, le va a costar más trabajo conciliar el sueño en la noche. Entonces puede llegar a haber incluso alteraciones en el ciclo sueño-vigilia y eso hacer que esa sensación de fatiga sea permanente incluso. La cuestión de la higiene de sueño es bien importante y son cosas que pueden hacer las personas en casa. Cosas sencillas, pero que no hacemos. Tenemos una mala higiene del sueño. Escuchen, por favor, al doctor. Recomendaciones, por favor, porque eso no solamente nos va a ayudar para este tema del manejo de la fibromialgia, sino también de una mejor calidad del sueño y de vida. Claro, es bien importante elegir dónde vamos a dormir. Porque la mitad o poco menos de la mitad de nuestra vida, pues la dedicamos al sueño. Y el sueño tiene sus beneficios, ¿de acuerdo? Claro, muchos. Tiene sus beneficios. El descansar bien tiene sus beneficios y es necesario. De hecho, personas que no descansan o que incluso trabajan en la noche tienen mayor riesgo cardiovascular, mayor riesgo de diabetes. Y no hay eso de que es que somos personas nocturnas y nosotros trabajamos mejor de noche o de madrugada. No lo hay como tal. Se ha documentado y hay estudios que las personas que no duermen o que no descansan bien se enferman más. ¿Ya escucharon? Los que están atentos a este consultorio el día de hoy, por favor, es importante. No le damos ese valor al descanso y al buen dormir. Bien. Volvemos. Hay que elegir el lugar donde vamos a dormir. Debe de tener una temperatura agradable, una temperatura confortable. Ahorita con el calor de repente se vuelve un poquito difícil. Se debe de controlar la cantidad de ruido. Debe de ser un espacio silencioso, ¿sí? Debe de tener una iluminación aceptable. Es muy mala idea dormirse con la televisión encendida, porque aparte de que genera ruido, pues genera luz y eso no permite descansar al paciente. Y la exposición a pantallas antes de dormir también nos genera que no se produzca esa etapa profunda del sueño.
Okay. Entonces, son intervenciones que pueden hacer las personas en su casa que no cuestan un peso. Claro. O sea, no hay que gastar en ello, solamente hay que como modificar ciertos hábitos, sí, los hábitos para poder tener esos beneficios. Ok, pues perfecto. Eso tiene que ver con la higiene del sueño y de verdad que es altamente recomendable para todos. Tratemos de hacerlo porque de verdad que nos evitamos un buen de enfermedades, aunque ustedes no lo crean. El sueño es básico y el descanso también. Ahora, hablando también, nos están preguntando si existen terapias alternativas o complementarias que puedan ayudar en el manejo de la fibromialgia. Sí existen algunas terapias, se han estudiado por ahí algunas intervenciones, algunos tratamientos que no son farmacológicos. Por ahí algunos estudios en los cuales la acupuntura tuvo ciertos beneficios, ¿sí? Incluso yoga también tuvo algunos beneficios en cuanto a la disminución de la sintomatología. No es una base de tratamiento, desde luego que es parte complementaria. Muchas de las veces puede estar explicado por cierto efecto placebo. Pero en este caso, cualquier intervención que sume a que el paciente disminuya su molestia, que lo haga sentir bien, desde luego que es buena. Sobre todo si no tiene riesgos como los de tomar algún medicamento o alguna otra terapia que pueda ser invasiva. ¿De acuerdo? Entonces, sí se puede ayudar de esa parte, no como base del tratamiento, pero sí como terapia complementaria. Vamos con más preguntas que nos hacen llegar a través de nuestro WhatsApp. Les recuerdo 777-270-4902. Cuando diagnostican o ayudan, ¿dan incapacidad permanente por esta enfermedad? No hay una incapacidad permanente. Sí hay algunos casos son escasos afortunadamente, en los cuales el paciente, con todas las intervenciones que se le puedan ofrecer, la respuesta al tratamiento es pobre, no es la que quisiéramos. Y sí puede llegar a ser incapacitante. Se puede en algunos casos dar una incapacidad temporal para el trabajo, en lo que se ponen en práctica o se le ofrecen al paciente alguna otra alternativa de tratamiento. ¿De acuerdo? Hay algunas que son incluso más invasivas, que implican mayores riesgos y que sí debe de ser muy cuidadoso. El médico debe de explicarle al paciente qué es lo que se espera de esta terapia, cuáles son los probables efectos adversos, los riesgos, ¿sí? Para poder recibirla. Ok, la fibromialgia, por aquí nos preguntan si se cura o solamente se maneja. No hay una cura para la fibromialgia. El tratamiento va encaminado prácticamente a tratar de mejorar los síntomas y evitar complicaciones derivadas de la incapacidad o de las molestias. Platicamos hace un momento, un paciente que tiene dolor crónico se mueve menos. Eso le promueve que pierda masa muscular, que gane grasa. Un paciente que tiene más grasa que masa muscular tiene mayor aumento del riesgo de diabetes, de hipertensión, de enfermedades cardiovasculares. Así eso va el tratamiento. Evitar que derivado de la incapacidad o derivado de los problemas que tenga el paciente no presente algunas otras enfermedades asociadas. Y desde luego la mejoría de las molestias o de los síntomas. Eso es bien importante. Ok. Nos preguntan cómo se puede manejar el estrés y ansiedad si están asociados con la fibromialgia. Dos situaciones aquí importantes. Debe de haber un componente psicoterapéutico, ¿sí? Terapia cognitivo-conductual, especialistas en psicología que se encargan de esa parte. Y la cuestión farmacológica por parte de psiquiatría. Eso es bien importante. Si el paciente es evaluado y se beneficia de recibir tratamiento farmacológico, debe de recibirlo. ¿Sí? Perfecto, estamos hablando de fibromialgia el día de hoy aquí en el consultorio de Miguel, 777-270-4902 para que nos hagan llegar sus preguntas o dudas a través de lo que es nuestro WhatsApp. Está con nosotros el especialista doctor Juan Manuel Benítez Rivera, médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, médico especialista también en medicina interna por la Universidad Autónoma del Estado de Puebla, con residencia médica en el Hospital Universitario de Puebla. No dejen de verdad esas preguntas, no dejen que esas dudas se queden ahí, no tengan miedo, no tengan vergüenza a preguntar. De verdad que este consultorio es para que ustedes precisamente se puedan apoyar. Como si entraran a consulta con el doctor y uno empieza a expresar pues las cuestiones que le preocupan, aquí es lo mismo. Recuerden que es de forma anónima a través del 777-270-4902. Vamos a la pausa y regresamos con más en el consultorio de Miguel, ya en el último bloque el día de hoy.
Seguimos con más aquí en el consultorio de Miguel en este día hablando de fibromialgia. Estamos con un tema importante y que sí existe y por eso, doctor, pues a veces los familiares tal vez no le dan esa importancia a los pacientes, a los familiares que tienen fibromialgia, porque ¿cómo sería un consejo que les pueda dar a toda la red de amigos, red de apoyo también a los familiares con un paciente de fibromialgia en su familia o en su círculo cercano? ¿Qué podría ser importante que conozcan y sepan y sensibilizar precisamente a la gente que está alrededor de alguien con este padecimiento? Aquí es bien importante la manera en la cual se comunica el problema o mediante el cual se comunica que la persona o el paciente tiene una enfermedad que es real, tiene una enfermedad que puede ser seria por la incapacidad que produce. Claro. Y que desde luego que necesita el apoyo o necesita una red de apoyo familiar. Porque habrá situaciones o habrá momentos en los cuales el paciente de plano no pueda ir a trabajar o de plano no pueda hacer sus actividades cotidianas y va a necesitar de la ayuda o va a necesitar del apoyo de algún amigo, de la familia misma, ¿no? Entonces, sí es bien importante ahí tener esa conciencia y ese respeto por el paciente y su problema de salud. Eso es bien, bien importante, la manera en cómo comunicamos la enfermedad y que sí es un problema que puede llegar a ser bastante serio. También otra pregunta que nos están haciendo por aquí, ¿el tratamiento con analgésicos es recomendable? Hay ciertos tratamientos con analgésicos convencionales que pueden funcionar de manera inicial, pero con una respuesta muy pobre. Ahora es bien fácil ir a la farmacia y solicitar el analgésico que incluso nos pueden llegar a recomendar ahí, ¿sí? No es buena idea tomar analgésicos sin prescripción médica. ¿Por qué? Son medicamentos al final de cuentas que tienen ciertos efectos adversos. El grupo de medicamentos analgésicos no esteroideos, que los conocemos como ketorolaco, diclofenaco, ibuprofeno, pueden ayudar de cierta manera a mitigar algunos casos de dolor. Pero en los pacientes con fibromialgia la respuesta va a ser muy pobre. ¿Y con qué sí se va a quedar el paciente? Se va a quedar con el dolor, pero además con el riesgo de efectos adversos, que sí pueden ser bastante serios. Riesgo de problemas en los riñones, riesgo de hemorragia a nivel gastrointestinal, aumento de la presión arterial o algunas enfermedades cardiovasculares. Lo recomendable es buscar la prescripción médica, porque se evalúa al paciente de manera integral y se le ofrece el tratamiento con mejores expectativas para mitigar el dolor y con la menor cantidad de riesgos o de efectos adversos. Doctor, ¿cuáles serían como las mejores estrategias o recomendaciones que nos daría usted con los médicos sobre los síntomas y los tratamientos de fibromialgia, que de repente no sabemos cómo comunicar precisamente estos dolores o lo que estamos sintiendo? Ahí es bien importante la comunicación y la relación médico-paciente. Durante la historia clínica, que es una de las herramientas que nosotros tenemos para poder llegar a un diagnóstico, está la parte del interrogatorio. A veces al paciente sí le cuesta trabajo expresar qué es lo que está sintiendo, ¿sí? Y a veces nosotros mismos hemos tenido malestares o incluso un dolor que no lo podemos definir, como si fuera un dolor muscular, como si fuera un dolor por cólico, entonces, o si fuera un dolor ardoroso. Nos cuesta trabajo a veces describir. Podemos ayudarle nosotros como médicos al paciente, ¿sí?, a describir o a poderles poner ciertas características a su malestar y poder encaminar el interrogatorio para poder llegar al diagnóstico. Hay algunas otras herramientas, la escala visual análoga del dolor, que nos puede ayudar a saber si el dolor es muy intenso o es incapacitante. Entonces sí podemos echar mano de ciertas herramientas, algunos cuestionarios, para poder caracterizar la molestia o el dolor que tiene el paciente. Alguien nos comenta, tengo fibromialgia desde hace 13 años, pero últimamente mi mano derecha y mi brazo se me duerme, pero con mucho dolor y casi no descanso. ¿Esto tiene que ver precisamente con la fibromialgia? Sí, es una de las manifestaciones. Las características del dolor no es simplemente un dolor musculoesquelético, a veces hay ciertas sensaciones, ¿sí?, como puede ser el adormecimiento, entumecimiento, dolor de tipo neuropático, que no es un dolor clásico, ¿sí? Puede ser un dolor, a veces el paciente lo refiere como ardoroso, ¿sí?, como pinchazos, y que sí pueden ser manifestaciones de la fibromialgia en sí.
Tener dolor implica menor calidad de sueño. Entonces ahí la recomendación es que visite a su médico para que puedan revisar el tratamiento y poder ofrecerle la mejor alternativa. Ok. Más mensajes y preguntas. Mi hija empezó con tortícolis, se trató con lo que recomendó el doctor, pero 2 semanas después se complicó. Se llevó con traumatólogo y psicólogo y la evaluación del psicólogo diagnosticó precisamente fibromialgia. Ahora estamos confundidos por qué se derivó y también mi pregunta es si también la fisioterapia le sirve. ¿Por qué se derivó la fibromialgia de manera específica? No hay una causa en específica, ¿de acuerdo? Pudiera tener ya cierto componente genético, cierta predisposición a desarrollar la enfermedad, ¿de acuerdo? No hay una causa específica como tal. Y desde luego que la fisioterapia ayuda en estos pacientes, ¿sí? Es un tratamiento multidisciplinario, intervienen varios profesionales de la salud para poder tratar a los pacientes que presentan estas molestias. Otro caso más, aún haciendo lo que dice, hago terapia, cuidar la dieta y psicoterapia, no se mitiga el dolor. ¿Hay alguna alternativa para no sentir tanto? Hay que revisar la prescripción de medicamentos ahí. Okay. Hay ciertos medicamentos que ayudan con la cuestión del trastorno de ansiedad y depresión, que tienen cierto efecto modulador en cuanto a las molestias o en cuanto al dolor que tiene el paciente. Sí hay que revisar de manera muy específica el caso de cada paciente, sobre todo cuando ya recibieron tratamiento y no hay una respuesta que nosotros esperamos o que el paciente espera, sí hay que revisar de nueva cuenta el caso del paciente de manera en particular para poder hacer el ajuste del tratamiento. ¿Podemos decir que va variando también o se va aumentando o disminuyendo la fibromialgia? ¿O existe siempre en el mismo nivel? No, puede haber exacerbaciones, ¿sí? Como lo comentaba al inicio del programa, a veces el hecho de consumir ciertos carbohidratos pueden exacerbar las molestias, ¿de acuerdo? Muchas veces el paciente también ya identifica cuáles son esos estímulos externos que condicionan que se exacerben las molestias. Entonces, muchas de las veces son evitables. Entonces, el paciente ya de alguna manera va manejando esta parte, ¿de acuerdo? Sí puede haber crisis, ¿de acuerdo? Pueden llegar a necesitar más tratamiento o incluso hospitalización, ¿sí? Hay pacientes que requieren hospitalización porque el dolor sí llega a ser muy intenso. Perfecto. ¿Consejos que daría alguien que acaba de ser diagnosticado con fibromialgia, doctor? Los consejos generales van encaminados a mejorar algunos hábitos, que es la parte que le toca al paciente. El apego al tratamiento es bien importante. De repente yo platico con mis pacientes y les comento, bueno, nos podemos ver diario, pero si la parte que le toca a usted para cumplir con el tratamiento no la lleva a cabo, difícilmente vamos a encontrar una mejoría. Entonces, el apego al tratamiento, tanto farmacológico como los cambios que tiene que hacer a su estilo de vida, a sus hábitos, es bien importante, puede ser incluso definitivo para que el paciente pueda mitigar estas molestias o incluso pueden llegar a remitirse. Hay pacientes que con el tratamiento, con los cambios que van haciendo, pueden estar durante algunos periodos de tiempo sin tener molestia alguna. Muy bien. Doctor, me están pidiendo sus datos, ¿dónde lo pueden localizar? ¿Dónde pueden agendar una cita con usted? ¿O cómo lo pueden contactar a través de redes sociales o pues contactarlo como tal? Les dejo un número de teléfono que es donde me pueden contactar para poder concertar una cita. Es el 2226-519520. En ese número de teléfono pueden concertar una cita para que podamos atender algún caso. Nuevamente, por favor, su teléfono. 2226-519520. Perfecto, es el doctor Juan Manuel Benítez Rivera, que es nuestro especialista el día de hoy, invitado al consultorio de Miguel. Pues prácticamente ya para despedirnos y agradecerle mucho que esté con nosotros, pero sí cerrar precisamente con alguna recomendación que considera importante que los pacientes y las familias deberían de saber sobre la fibromialgia. Que busquen atención médica cuando tengan alguna molestia. Sí existe el problema. No hay que estarse aguantando. Muchas de las veces los pacientes sí tienden a estar procrastinando el buscar la atención, no la buscan cuando se debe y evitar el automedicarse. ¿Sí? Okay. Que acudan a recibir ayuda o atención profesional. Esa sería la recomendación.
Doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos en el consultorio de Miguel. Lo pueden localizar nuevamente si nos da su teléfono para la gente que sigue preguntando para poder concertar una cita con usted. Sí, el número es 2226-519520. Y recuerden que es el doctor que está con nosotros el día de hoy compartiendo, que estuvo compartiendo con nosotros, Juan Manuel Benítez Rivera, médico cirujano por la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. También actualmente es médico adscrito al Servicio de Medicina Interna en el Hospital Regional de Alta Especialidad Centenario de la Revolución Mexicana, ISSSTE Emiliano Zapata Morelos, y también tiene pues consulta médica privada en la ciudad de la Eterna Primavera al teléfono que les acabo de compartir. Muchas gracias por venirnos a hablar de este padecimiento y tema tan importante en la salud de todos los que escuchamos el consultorio de Miguel. Importante tomar conciencia también como familiares, como amigos de alguien que tenga el padecimiento de fibromialgia, si existe, si está ahí. De verdad tratemos de ser empáticos también con nuestros pacientes, con nuestros amigos o familiares que tengamos con ese tipo de padecimiento. De verdad que es importante, y yo me he encontrado con algunas situaciones donde veo que no se les da precisamente pues esa importancia de que si es una enfermedad y es un padecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y nos vemos en el próximo consultorio de Miguel y nos escuchamos también en el próximo consultorio de Miguel. Recuerden que ustedes pueden ir precisamente a lo que es el canal de YouTube, Diario de Morelos 1, para poder también nuevamente ver el episodio completo si se lo perdieron. Ahí también van a aparecer los datos del doctor para que ustedes puedan agendar alguna cita. Y nosotros regresamos aquí en la 99 después de la pausa comercial con Chavorrucos y Millennials. Gracias por escucharnos y vernos.